Comunicación, lenguaje y lengua. Muchas veces se puede confundir, sobre todo en los cursos de comunicación o incluso en las conversaciones normales, ¿ya? Pero hay que saber y hay que distinguir que estas tres palabras se refieren a puntos, temas, aunque relacionados, bastante distintos y particulares. El punto es, por ejemplo, en términos generales, comunicación es una capacidad, ¿ya?, que tienen los seres vivos. Escuchen, comunicación lo tienen los seres vivos. Todos los seres vivos se pueden comunicar, todos. Desde una pequeña célula hasta grandes poblaciones de seres humanos o grandes manadas de animales o grandes bandadas. Todos se pueden comunicar, todos los seres vivos. El lenguaje es también una capacidad, ¿ya? El lenguaje es también una capacidad, pero el lenguaje es una capacidad solo del ser humano. Solamente el ser humano, hasta ahora al menos, tal vez, quién sabe, pues existen extraterrestres, pero no tenemos la prueba que conocemos, solo el ser humano tiene lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad de entender o de darle significado a letras y palabras, ¿ya? Entre otras cosas. El ser humano tiene esa capacidad de darle significado y de entender esos significados, ¿ya? De dar ese significado y de entender esos significados. Es solamente el ser humano. Todo ser humano tiene esa capacidad, esa facultad de lenguaje. Por otro lado tenemos la parte de la lengua. La lengua, para términos prácticos, la podemos entender como sinónimo de idioma, ¿ya? Como sinónimo de idioma. Lengua es idioma. Y la lengua es idioma. Muy bien. Visto así lengua como idioma, podemos hacer una diferencia, ¿no? Podemos hacer una diferencia con el lenguaje. ¿Cómo, profe? Fácil. Porque el lenguaje lo tienen todos los seres humanos. Porque es una capacidad, es algo que se puede hacer. El ser humano tiene muchas capacidades. Por ejemplo, el ser humano tiene la capacidad de correr. Esa capacidad lo tienen todos. El lenguaje es una capacidad que tienen prácticamente todos los seres humanos. En cambio, la lengua lo podemos entender como idioma y es un conjunto de signos y de reglas, de cómo se escribe, de cuándo se tilda, de qué significa cada palabra, etcétera. Es un sistema, es un conjunto de signos con significados y demás. Y esta lengua la tiene cierto grupo de personas, ¿no? Porque no todos los seres humanos hablan el mismo idioma, ¿no? No todos los seres humanos hablan el mismo idioma. Hay idiomas que se hablan más, hay idiomas que se hablan menos. Entonces la lengua le pertenece a un grupo de personas, ¿ya? A un grupo de personas. Mientras que el lenguaje le pertenece pues a todos prácticamente. ¿Ya? Ese es el punto. Esa es la diferencia. Por ejemplo, si partimos acá de la lengua, sucede muchas veces pues que se encuentran dos personas que hablan diferentes lenguas, es decir, que hablan diferentes idiomas, es decir, que no entienden lo que hablan en palabras ni lo que escriben en palabras, pero entonces usan un mecanismo diferente al de las palabras. Pueden utilizar, por ejemplo, el mecanismo de los gestos. Cuando utilizan los gestos, ahí se está utilizando otro tipo de comunicación. O sea, se ha dejado de lado la lengua, ¿no? Y se está utilizando ya, por decir, un lenguaje o incluso una comunicación que ya no es lengua, porque se usa gestos, se usa colores, se usa señales, qué sé yo. O sea, ya no pertenece a la esfera de la lengua, porque la lengua son palabras de un idioma, básicamente. ¿Ya? Siendo así, es que podemos decir en ese caso que los animales no tienen lenguaje. Los animales rojas, escúchame rojas, los animales no tienen lenguaje. ¿Qué tienen los animales entonces? Los animales que tienen, chicos,
Comunicación. Comunicación. ¿Ya? Comunicación. Los animales, por supuesto que se comunican. Y las plantas también se comunican. Y las células vivas también se comunican, pero no tienen lenguaje. Y no tienen lengua menos. ¿Ya? Estos dos últimos, lenguaje y lengua, son propios de los seres humanos, siendo que el lenguaje es una capacidad que tienen todos los seres humanos y lengua es un conjunto o un sistema de signos con significados que le pertenecen a cierto grupo de personas. ¿Ya? Muy bien. Seguimos entonces. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí, profe. Esa diferenciación es importante, ¿ya? Empezamos entonces con nuestro tema. Vamos a ver.